Hola, buenas tardes a todos, nos volvemos a ver. En esta ocasión vamos a tratar el tema de prevención secundaria en el ACV isquémico específicamente. Es un tema un poco largo, por tanto vamos a tratar de resumirlo de la mejor forma y hacerlo lo más práctico posible. Ya sabemos que existen dos tipos de ACV, los isquémicos y los hemorrágicos. Los hemorrágicos más o menos representan un 15-10%. Y los isquémicos el otro 85%. De estos isquémicos, un 90% son infartos establecidos y un 10% son eventos de isquemia cerebral transitoria. Por tanto, vamos a comenzar hablando de qué es la isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria o angina del cerebro, porque es el equivalente a la angina del corazón, nos avisa precisamente de que en algún momento puede ocurrir un evento isquémico en nuestro cuerpo. Por tanto, es una urgencia médica que requiere hospitalización y requiere manejo. Son episodios transitorios de disfunción neurológica causados por isquemia focal, que pueden ser cerebral, medular o retiniana, por eso las personas pueden perder la visión por un ojo. Se estima aproximadamente que en Estados Unidos ocurren 300.000 nuevos casos de isquemia cerebral transitoria por año, de los cuales 15-20% están en pacientes que tuvieron un ATI antes del infarto cerebral. Presentar un ATI implica un riesgo de ACV por mes del 8% y al año del 5%. Por tanto, es importante que todo paciente que sospechemos un ATI debe ser hospitalizado, debe ser ingresado y se le deben hacer todas las pruebas pertinentes. Ya hablando como tal del ataque cerebrovascular isquémico establecido, pues para esto recordemos la clasificación TOAS, que en la charla previa profundizamos un poco de eso, que se divide pues los eventos isquémicos aterotrombóticos, los eventos isquémicos lacunares o de pequeño vaso, los criptogénicos, la embolia de origen cardíaco y los eventos isquémicos criptogénicos que ya los abordamos previamente, y las causas no habituales, que es donde están la disección, las arteriopatías y estas cosas. Ahora, el estudio etiológico, las pruebas de diagnóstico para determinar la causa de un primer ictus, un ACV o un ataque isquémico transitorio deben realizarse en las primeras 48 horas. O sea, los pacientes deben ser hospitalizados, es una urgencia médica y no da espera. Bien, no son con estudios ambulatorios. Esta charla está basada en la guía del 2021 de prevención secundaria del ictus isquémico. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir el riesgo. ¿Y cuáles son las medidas para reducir el riesgo de ACV una vez que un paciente ya tuvo un primer evento? Identificar los factores de riesgo modificables. Tenemos que tener en cuenta que hasta un 90% de los ictus o de los ACV pueden ser prevenibles solamente corrigiendo los factores de riesgo. Las estrategias de prevención secundarias obviamente deben ir dirigidas a cada entidad, pero en el ATI y en el ACV prácticamente deben ser las mismas. Y el tratamiento farmacológico o quirúrgico, en caso de ser necesario, en cada paciente va a ser específico en dependencia del ictus. Control de los factores de riesgo. Recordemos, 90% está expuesto ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que 90% de los ACV son prevenibles solamente controlando factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Los que ya hemos mencionado, los que mencionaba el doctor Posada previamente: hipertensión, diabetes, dislipidemia, la apnea del sueño, la obesidad, el tabaquismo, el abuso de alcohol, el sedentarismo y el estrés. Ahora vamos a hacer énfasis fundamentalmente en estos que tenemos acá. La hipertensión arterial, importante mantener las cifras tensionales por debajo de 130/80, y en caso de ser necesario, pues el uso de diuréticos tiacídicos o un IECA. Bien, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, pues mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 es fundamental. No hay estudios que determinen el control glucémico qué tanto impacto tiene, pero debe tenerlo porque es una enfermedad sobre todo que favorece la aparición de enfermedad de pequeño vaso. Y en el caso de que no haya respuesta a la metformina, se pueden utilizar otras opciones que pues los internistas manejan muy bien. En el caso de la dislipidemia, también es otro factor de riesgo importante para la aparición de ataque cerebrovascular. Se recomiendan dosis altas de estatinas en pacientes con ACV isquémico. En caso de que no haya respuesta a las estatinas, el ezetimibe es una muy buena opción. Y recordamos que las metas deben estar orientadas hacia el LDL, que es el llamado colesterol malo. Pacientes que acaban de presentar un ATI o una isquemia cerebral o un ictus isquémico establecido deben recibir dosis altas de estatina, atorvastatina 80 miligramos o dosis altas de rosuvastatina, que es una estatina de alta potencia. En el caso de la obesidad y el estilo de vida, pues todos sabemos que hay una relación directa entre la obesidad y la recurrencia o aparición de eventos isquémicos. El ejercicio físico regular. Hay un estudio hecho en Latinoamérica en donde participó Colombia, en donde se determinó que por encima de la obesidad,
está la obesidad central, o sea, la grasa abdominal es un factor de riesgo más importante para la aparición de ictus isquémico. En el caso del tabaquismo no hay duda alguna de que hay una relación directa entre los pacientes que mantienen un tabaquismo, entre el volumen de consumo de este tabaquismo y la aparición de ictus isquémico. Eso está más que claro y está demostrado en todos los estudios. Ahora, algo de lo que se habla poco y que habitualmente no buscamos es la apnea del sueño. Bien, y está demostrado que la apnea del sueño afecta aproximadamente 38-40% de los pacientes con ictus isquémicos y apnea del cuello, de apnea del sueño severa con índice de apnea-hipopnea superior a 20. La prevalencia de apnea del sueño moderada o grave en adultos estadounidenses puede ser muy alta y por tanto en pacientes que tengan factores de riesgo como son obesidad, cuello corto, es importante ir a la búsqueda de apnea obstructiva del sueño. Ahora, hablando específicamente del manejo antitrombótico y el manejo anticoagulante, pues vamos a ver, en relación con el manejo antiplaquetario, el uso de antiagregantes plaquetarios, tenemos el clopidogrel con su mecanismo de acción a través del bloqueo del ADA, la aspirina y el dipiridamol. Todos al final lo que llevan es una inhibición de la agregación plaquetaria y de la activación. Este estudio muy interesante analiza la eficacia de la aspirina por dosis en ictus isquémico, en infarto agudo del miocardio. Dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Y lo que concluye es que la dosis, habitualmente dosis medias, dosis bajas entre 50 y 150 miligramos, tienen el mismo efecto que dosis más altas de aspirina. Así que no hay por qué aumentar mucho más la dosis. El estudio CAPRI es un estudio que estudió clopidogrel y prácticamente las diferencias entre clopidogrel, nuevos eventos isquémicos, eventos adversos entre clopidogrel y aspirina son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que el clopidogrel en algunos países es hasta 40 veces más caro que la aspirina. Por tanto, no justifica reemplazar el ASA por el clopidogrel. ¿Ok? Ahora, ¿es útil la doble antiagregación plaquetaria a largo plazo? Es una pregunta que me hacen habitualmente. Pues el estudio SPS3, este estudio determinó que en pacientes con ictus menor o ATI, la terapia antiplaquetaria dual a largo plazo aumenta el riesgo de hemorragia y no tiene ninguna utilidad. Entonces me harían la otra pregunta. ¿Es útil la doble antiagregación plaquetaria a corto plazo? Pues para eso tenemos dos estudios que lo apoyan. El estudio CHAINS, el estudio POINT. El estudio CHAINS es un estudio chino muy grande, fue un estudio verdaderamente grande, pero con población china que puede tener particularidades muy propias. Y demostró que sí, que puede ser útil la doble antiagregación, pero por cortos periodos de tiempo. Y este estudio, que utilizó aspirina y ticagrelor, también fue positivo y demostró que hay una reducción de ictus isquémico cuando se utilizan estos dobles antiagregantes, aunque con una leve reducción en los eventos hemorrágicos. Ahora, ¿cuál sería la conclusión en relación con la doble antiagregación? ¿Qué nos dice la guía? Se puede recomendar tratamiento antiplaquetario en ictus menor o isquemia cerebral transitoria, pacientes muy bien seleccionados y habitualmente por un periodo no superior a 21 días o 30 días. Ahora, vamos a hablar de la prevención secundaria en enfermedad de pequeño vaso. Ya hablamos de esto previamente, vimos las características de los infartos de pequeño vaso, asociados habitualmente a hipertensión o diabetes, y vimos que eran infartos pequeños de menos de 1.5 milímetros. ¿Qué nos dice en relación con el tratamiento de la enfermedad de pequeño vaso? Pues las guías nos dicen que aumentar la dosis no va a prevenir más eventos isquémicos, o sea, aumentar las dosis no es necesario. Que la doble antiagregación puede utilizarse en pacientes muy bien seleccionados y por no más de 21 días. Y que el uso de antiplaquetarios está muy por encima de la anticoagulación porque la anticoagulación incrementa el riesgo de hemorragia. ¿Ok? Ahora, hay una opción que es el silostazol y es un trabajo que está en estos momentos en curso, todavía no se ha publicado, que habla sobre la posibilidad de utilizar silostazol. El silostazol ha sido utilizado en enfermedad arterial periférica, ha sido utilizado también sobre todo por los cardiólogos en Estados Unidos, pero parece que va a tener un buen efecto en la prevención secundaria de la enfermedad de pequeño vaso porque tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antiagregante además, por supuesto. Ahora, tratamiento de la enfermedad aterosclerótica de gran vaso. Aquí tenemos dos ejemplos, un caso aquí de nosotros que intervenimos con el doctor Carlos Díaz, un paciente con una enfermedad aterosclerótica que, como ya vimos, puede afectar el origen de las carótidas, pero también puede afectar el arco aórtico y puede ser intracraneal. En el caso de la estenosis intracraneal, la evidencia es muy clara. O sea, hacer intervencionismos en estenosis intracraneal no es muy útil. Las terapias antiagregantes son las que han demostrado eficiencia, la anticoagulación tampoco ha demostrado que sea superior a la antiagregación y los datos de estos estudios sugieren que la combinación de aspirina y clopidogrel a corto plazo, también por no más de 90 días, puede ser beneficiosa. Ok, los estudios en relación, el estudio SAMPRI y el estudio VISIT demuestran que la angiografía transluminal percutánea pues no es superior al manejo médico.
en casos de estenosis intracraneal. Bien, hay que hacer la aclaración. En el caso de la enfermedad carotidia asintomática, aquí las cosas han cambiado un poco. Aunque vamos a comenzar diciendo algo, el grado de estenosis o el tamaño no determina si vamos o no a intervenir una estenosis carotidia asintomática. La intervención está definida por el cuadro que tenemos a mano derecha. ¿Por qué? Vamos a ver las características de la placa. Por ejemplo, un infarto homolateral silente o aquellos pacientes que han tenido un ATI contralateral o un infarto contralateral y las características que vemos en la placa por resonancia que podemos analizar. Entonces, estos pacientes hay que analizarlos muy bien a la hora de definir si se van a intervenir o no. En el caso del tratamiento de la enfermedad carotidia sintomática, aquí ya habíamos hablado de esto, cómo va creciendo la placa, cuáles pueden ser los mecanismos por los que se genera el infarto, ya sea por oclusión y infarto hemodinámico, por embolismo arteria-arteria o por formación de un gran trombo que ocluya todo el vaso. En el caso de enfermedad carotidia sintomática, hay que definir entre endarterectomía, que es cirugía de la carótida, y un estén carotidio. Y para eso se requiere un análisis individual en cada caso. Vamos a comenzar diciendo que estenosis menores del 50% no se intervienen, no se tocan. ¿Okay? Lo segundo importante a tener en cuenta es que en aquellos pacientes que han tenido un ictus isquémico o un ATI deben tratar de intervenirse los primeros 14 días. Y ya luego la decisión de si vamos a intervenir una carótida sintomática entre endarterectomía y un estén carotidio va a depender de las características clínicas del paciente y del riesgo quirúrgico del paciente y del riesgo quirúrgico del grupo que lo interviene. Este trabajo demuestra que las diferencias entre enfermedad carotidia y en enfermedad carotidia sintomática, que las diferencias entre hacer endarterectomía y una angioplastia, pues la verdad, si miran los cuadros en rojo, no hay una diferencia estadísticamente significativa que avale uno u otro, por eso es muy variable y depende de las características propias del paciente. Ahora, este algoritmo es muy sencillo, es muy práctico y nos ayuda a poder determinar qué hacemos con un paciente. Bien, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas, en el caso de que paciente asintomático, y tiene una estenosis ya total, no hay que intervenir. Bien, ya si la estenosis es completa, tratamiento médico. Ahora, si la estenosis es menor del 60%, tampoco debemos intervenir si es asintomática. Ahora, si es una estenosis entre el 60 y el 90%, entonces hay que analizar la esperanza de vida, algunos aspectos de la placa, el riesgo de ATI nuevamente o el riesgo de nuevo infarto, y entonces ahí decidir en grupos, porque esto es un grupo, que vamos a tomar la decisión entre el radiólogo intervencionista, los cirujanos vasculares y la carótida. ¿Se interviene por medio de endarterectomía o simplemente se hace por vía de angioplastia? En el caso de la estenosis carotidia sintomática, pues si la oclusión es total, tampoco, tratamiento médico. Si la estenosis es menor del 50%, tampoco se interviene. Bien, ahora en estenosis entre el 50 y el 60% ya es lo mismo. Hay que hacer un análisis individual de cada paciente y en el caso de estenosis mayor del 70-90% no hay duda que hay que intervenir, pero la decisión entre un tratamiento y otro va a depender de las características propias del paciente, aunque de entrada se prefiere en algunos casos endarterectomía. Bien, en el caso de estenosis de las arterias vertebrales extracraneales, el estudio VAS demostró que efectivamente no se respalda el uso sistemático de intervenciones. Este es un caso que vimos apenas la semana pasada, en donde vemos la flecha ahí señalando precisamente una oclusión en el origen de la vertebral. Este paciente presentó un evento isquémico cerebeloso y esos pacientes se van con manejo médico. ¿Por qué? Porque no se respalda el uso de intervenciones de manera sistemática, excepto cuando el paciente sea recurrente, a pesar de tratamiento médico óptimo. En algunos casos, la revascularización puede estar orientada, sobre todo en lesiones mayores del 50%, en aquellos pacientes que no han tenido respuesta a un tratamiento médico óptimo. Y no está indicada la revascularización en estenosis asintomática. En el caso de la disección vertebral, el estudio CADIS, que es muy interesante, nos permite determinar si estos pacientes se benefician de antiagregación o anticoagulación. El equilibrio entre ambas, pues no hay una marcada diferencia y el riesgo de sangrado en anticoagulación es mayor, por lo que estos pacientes se prefieren dar antiagregación y en algunos casos dar doble antiagregación los primeros 21 días. En el caso de la fibrilación auricular, pues ya se habló, ya no hay duda alguna de que estos pacientes hay que anticoagularlos. Ahora, ¿con qué lo podemos anticoagular? Dependiendo de su condición médica, ya sea con warfarina, si es una fibrilación auricular no valvular, o en aquellos pacientes que
puedan recibir los anticoagulantes directos. Tenemos varios estudios que nos avalan, como son el Rivaroxaban, el Rocket, que avala el Rivaroxaban, el Dabigatran o el Apixaban. Estos medicamentos no han demostrado ser inferiores a la warfarina con un menor riesgo de sangrado, pero hay que dejar algo muy claro. Los anticoagulantes directos no deben usarse en estenosis mitral moderadamente severa o otro tipo de valvulopatía, pacientes con válvulas mecánicas, porque ha demostrado que no son efectivos. El perfil de seguridad de los anticoagulantes directos en el contexto de riesgo de tromboembólico no es inferior a la warfarina, y el riesgo de sangrado es mucho menor, por lo que en fibrilación auricular no valvular se prefieren estos. Ahora, ¿y si no puedo anticoagular el paciente? Eso es una pregunta interesante, porque el paciente tiene una enfermedad acidopéctica severa con úlceras gástricas. Si el paciente tiene alguna condición que me impida anticoagularlo, pues tenemos esta opción. Bien, el paciente, el dispositivo Watchman es un dispositivo que nos permite y está avalado para colocarlo en la aurícula. Recordemos que una de las fuentes de trombos más habituales es la aurícula izquierda. Cuando esa aurícula está dilatada, como vemos ahí, entonces al ocluirla no se nos van a formar trombos a ese nivel. Aquí hemos hecho varias veces este procedimiento con el doctor Velázquez y nos ha ido muy bien en pacientes que no podemos anticoagular. Ahora, una pregunta habitual. Y entonces, un paciente que tuvo un ictus isquémico, ¿cuándo iniciamos la anticoagulación? Y esto es un esquema sencillo. Dice, si es un ATI, lo puede iniciar el primer día. ¿Ok? Si es un ictus menor, menos de 8 de NIHS, después del tercer día. Si es entre 8 y 15, excluir hemorragia por medio de un TAC antes de iniciar la anticoagulación y se puede iniciar a los 6 días. Y si ya fue un infarto con un puntaje mayor de 16, excluir la hemorragia por TAC y luego realizar 12 días. En verdad no hay un consenso claro, ¿ok? Este es un trabajo muy interesante y que está muy bien elaborado, una opinión de expertos en donde te orientan cómo puedes realizar el inicio de la anticoagulación en este grupo de pacientes. Y aquí está un cuadro que te dice más. Este cuadro es un poco más amplio y te dice cuáles son los pacientes con alto riesgo de sangrado y cuáles son los pacientes con bajo riesgo de sangrado. O cuáles pacientes tú debes iniciar precozmente y cuáles no. Por ejemplo, si es un paciente joven lo puedes iniciar precozmente, si es un paciente mayor no deberías iniciarlo. Si al paciente se le va a realizar una traqueostomía, una gastrostomía, no se debería iniciar el anticoagulante de manera inmediata, pero los tiempos prácticamente son iguales. Ahora miren este caso, este es un caso, habitualmente mostramos lo bueno, ¿sí? Nos mostramos cuando nos va bien en las intervenciones, en las trombolisis. En este caso, este es un paciente con un SB menor, con un puntaje muy bajo de 2 puntos, le iniciamos la anticoagulación al 7º día y no sangró. ¿Ok? Entonces, aquí queda claro que, pues, aunque son guías, aunque son elementos que nos pueden orientar a brindar un mejor tratamiento al paciente, no siempre ocurre como deseamos. En el caso del foramen oval permeable o foramen oval persistente, como me gusta más llamarlo, es una condición común, ya habíamos hablado de esto, que es muy frecuentemente asociado, y hay una tabla que me interesa que ustedes conozcan, que la descarguen en sus celulares porque la pueden tener, que es el ROP. El ROP es el riesgo de embolia paradójica en un paciente. Esta es una escala que está muy bien establecida, pero que tiene utilidad sobre todo en pacientes menores de 60 y 50 años. En pacientes mayores de 60 años, obviamente, comienza a perder la utilidad. Y que te permite determinar el riesgo de embolia de un paciente asociado. Ya el doctor Posada habló de esto, habló de los estudios que estaban asociados. Recordemos que en el 2016 se aprobó el uso del dispositivo Amplacer para cerrar los forámenes oval. Entonces, que hay que tener en cuenta en foramen oval permeable, ¿ok? Que es una entidad de alto riesgo, o sea, de presentar embolia cerebral, y que cuando se considera alto riesgo, ya había hablado del doctor Posada, septum hipermóvil, túnel largo, el tamaño a veces se considera por la cantidad de burbujas que pasan a través del ecocardiograma transesofágico, menos de 10, entre 10 y 25 y más de 25, eso se clasifica leve, moderado, severo. Okay, el cierre en pacientes adecuadamente seleccionados es superior a la aspirina, pero no se sabe si el cierre es superior a la warfarina. Y los datos de cierre de foramen oval permeable en mayores de 60 años son extremadamente limitados y la tasa de complicaciones es alta. Y sobre todo, la presencia de fibrilación auricular posterior al cierre del foramen, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Se habla que puede adelantar hasta 10 años la aparición de una FA. Entonces, ¿cuándo cerramos un foramen oval permeable o persistente? Pues cuando tenemos evidencia de embolia paradójica. En estos pacientes, por ejemplo, cuando el SB apareció durante la tos, durante la maniobra de Valsalva, si hay antecedentes de trombosis venosas profundas, ¿okay? En la presencia de infartos corticales, múltiples territorios vasculares. Este algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología es muy útil y nos permite determinar
cuándo debemos cerrar un foramen, pero ojo, hace una aclaración. En pacientes mayores de 65 años, antes de cerrar un foramen, debemos hacerle un monitoreo de eventos por lo menos por 6 meses. Ahora, si es un paciente menor de 60 años con foramen de alto riesgo, cerrar. Si es un paciente menor de 60 años con foramen de bajo riesgo, no hay duda que hay que cerrar. Ahora, si es de muy bajo riesgo, ya había que discutir. Ahora, en pacientes mayores de 60 años se prefiere la terapia médica. ¿Ok? En el caso de las válvulas cardíacas, pues no hay evidencia que los nuevos anticoagulantes sean beneficiosos en este tipo de pacientes, por lo cual la warfarina debe seguir utilizándose en este tipo de pacientes. Y los nuevos anticoagulantes, en todos los estudios que se han hecho, han demostrado un incremento en la tasa de embolia. Así que hasta el momento, en válvulas cardíacas mecánicas, el medicamento de elección sigue siendo la warfarina. En el caso de trombos cardíacos, aquí ocurre prácticamente lo mismo. Los diversos metaanálisis y los trabajos que se han hecho utilizando anticoagulantes orales directos no han demostrado una tasa efectiva de reducción de embolia hacia el sistema nervioso central y por tanto no son recomendables. Se debe mantener la anticoagulación con warfarina. En el caso de los mixomas o tumores cardíacos, si son del lado izquierdo, si están localizados en el lado izquierdo, estos tipos de lesiones deben anticoagularse, pero la conducta definitiva es operar. Ahora, ¿cuándo doy antiagregantes y cuándo doy anticoagulantes? Habitualmente los mixomas pueden estar asociados a trombos. Si están asociados a trombos, debo anticoagular. Si ya no hay asociación a trombos y el riesgo de sangrado es muy alto, debo entonces dar antiagregantes hasta que el paciente sea operado. ¿Ok? Están los estados protrombóticos que ya habíamos hablado, por ejemplo, el síndrome antifosfolípidos, que habíamos hablado ampliamente de esto. No están recomendados los nuevos los anticoagulantes orales directos y sobre todo la warfarina, que a veces vemos que se utiliza, no hay evidencia hasta el momento para utilizarla. En el caso de neoplasia, habíamos hablado que no es claro si se puede utilizar antiagregación o antiplaquetarios. Y vamos a terminar con el infarto embólico de origen indeterminado, que es el ESUS. Entonces ya habíamos hablado que era el ESUS, entonces decíamos, son pacientes que tienen un alto riesgo de presentar embolia. Bien, ¿anticoagulamos o no anticoagulamos a los pacientes con ESUS, con infarto embólico de origen indeterminado? Pues el Navigate ESUS dice que no, fue en el que se utilizó Rivaroxaban, y el Rispen, que se utilizó Dabigatran, también dicen que no. Se aumenta mucho el riesgo de sangrado y por tanto los pacientes con ESUS no se deben anticoagular. Para concluir entonces, ¿qué podemos decir? Que hasta un 90% de los ictus isquémicos se pueden prevenir abordando los factores de riesgo, que las estrategias de prevención secundaria deben estar encaminadas a prevenir nuevamente estos eventos y específicas en cada paciente, determinar si los pacientes que estaban tomando el medicamento verdaderamente lo estaban tomando, porque a veces pueden no estar tomando el anticoagulante o tomando las dosis que no son adecuadas. Sobre todo esto nos ocurre mucho, pacientes que llegan con dosis de anticoagulantes directos en dosis subterapéuticas. Los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico deben ser tratados con antiplaquetarios en lugar de anticoagulación, y la terapia antiplaquetaria a largo plazo no tiene ninguna utilidad e incrementa el riesgo de sangrado. Además, los ciclos cortos de terapia dual en ATI o ictus menor son muy útiles, no más de 21 días, por mucho 30 días, y la mayoría de los pacientes con ictus isquémicos y fibrilación auricular deben recibir anticoagulación. Los pacientes con ESUS no deben tratarse empíricamente con anticoagulantes, y en pacientes menores de 60 años con ESUS y foramen oval permeable hay que tomar la decisión basada en el ROP y las características propias de cada paciente. Muchas gracias. Doctor Rafael Peñarete, mil gracias por su intervención. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, por favor realizarla en este momento. Mientras tanto, de nuevo, doctor Peñarete, mil gracias por esas 3 excelentes conferencias que nos ofreció hoy y por estar aquí unido a esta bonita causa de tratar de una manera adecuada el SB. Gracias, Leandra. Nos escribe Ignacio Casas, muy bien planteado el tema, aporta conceptos contundentes y actuables sobre el tema abordado por el doctor Peñarete. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio.